La gente. Gente. La gente. Señores, sean todos y todas bienvenidos una vez más a su podcast Gente de la Gente. El día de hoy vamos a tener o tenemos con nosotros a una invitada muy especial con la cual hemos estado compartiendo específicamente un regalo que ella nos ha traído, no solamente a Belkis y a mí, sino a República Dominicana y al mundo con su nuevo libro. Pero más adelante vamos a detallar un poco más. Señores, espérense, que Julio está como que nos están esperando. Él no ha dicho que se llama Julio Pérez, él no ha dicho que yo estoy aquí. Normal. No me ha dejado de decir el hello. Lo normal. Así que señores, hello, Belkis Díaz, Julio Pérez, Julio, ahora sí. Ahora sí, bienvenidos todos. Estamos aquí el día de hoy muy felices de tener con nosotros a Evelyn Guzmán. ¿Cómo estás, Evelyn? Yo estoy muy bien y ya riéndome con ustedes, porque ¿por dónde empezamos? ¿Por el hello? Yo soy Evelyn Guzmán. Eso es normal. Eso es normal, o sea, Eso es normal. es Julio. Y qué bueno, porque esto es una conversación así relajada, entre amigos, que Claro. somos gente de la gente. Sí. Porque si algo tiene el nombre de nosotros es que conectamos con la gente. Y por eso, si estás sentada aquí es porque de una manera u otra tú no has demostrado que lo haces. Ay, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Hace tiempo que este proyecto lo veo en redes sociales, en Spotify, todo eso. Y yo, ay, gente de la gente, ya se hizo realidad. De verdad que gracias Sí. por darme la oportunidad. Y mira en qué momento esto se hizo. Qué bueno. Así que Todo perfecto. en el momento perfecto. Señores, quería decir antes de hacer la pregunta, que yo sé que todo el mundo sabe cuál es, pero el podcast, porque tenemos gente nueva, nosotros siempre entendemos que, y gracias por el apoyo, que siempre son la misma gente que nos escucha, que son nuestros familiares y amigos. Claro. Porque No, no quieren el episodio. nuestros queridos y valiosos 100. Sí, Cuidado, esos 100 yo soy celoso con mis 100. sí, pero se han sumado como 3, pues yo vi como 103. Ok. Que saben que el podcast es Gente de la Gente, es personas que nosotros entendemos que quien ellos son y el trabajo que ellos hacen y la manera en que son servicios de alguna manera u otra, lo hacen parte de ser gente de la gente y sentarse aquí. Porque yo sé que mucha gente a veces dice, mira, tengo a alguien que yo quiero que traiga porque esta persona dona cosas o regala cosas. Y no se trata a veces de lo que hacen, sino de quiénes son y de cómo de alguna manera u otra han hecho el servicio y el apoyar a otros, el ser parte de su vida. Y por eso tenemos a Evelyn aquí, porque definitivamente que es gente de la gente. Ahora sí, ¿quién es Evelyn Guzmán? Sí. Ay, qué pregunta de examen. Mira, Evelyn Guzmán es una mujer, un ser humano, con muchos sueños, con miedos, que con ellos camino, porque no me detienen, gracias a Dios, que cuenta con un grupo de gente que me da esa patadita cuando se necesita. Soy madre, soy esposa, amiga, mujer, empresaria. Ay, pero más que cualquier cosa me defino como una mujer apasionada, una mujer que le gusta la vida, que le gusta la gente, que le gusta servir y que realmente encontré mi pasión en el servicio y en el crear un camino de transformación para los demás. Puedo decir un montón de cosas de mí, pero creo que una mujer apasionada, comprometida con el ser humano y leal, arriesgada. Esa creo que me define. Sí, arriesgada me consta y muchos otros también. Evelyn, nosotros, bueno, no sé si la gente sabe, tuvimos recientemente aquí un evento, bueno, lo que me siguen en redes saben, como que el libro, el lanzamiento, lo hablamos bastante. Pero antes de Evelyn, la escritora, que también vamos a llegar ahí, está el Evelyn, el ser humano, que ha creado un camino a través del servicio, como ella lo dijo, de arriesgada, que tiene mucho esto que hemos, que hacemos, que tengo el regalo de hacer junto con Evelyn. Pero vámonos un poquito más para atrás, que siempre me gusta ir como un poquito más atrás. Sabemos que vives en Estados Unidos actualmente, pero vivías aquí tu mayor de vida adulta. ¿Lo tienes allá? ¿Cuánto tiempo que tienes allá? 13 años. 13 años, o sea que te fuiste, aunque no vamos a decir la edad de Evelyn para nada. Solo Pero- son 49, ¿eh? Pero Ah, no la pueden decir. Suelto el misterio. Señores, ella dijo Seguimos. que no lo iba a decir, pero bueno. Bueno, la única Inicia. pregunta que no me podían hacer era la de la edad. ¿Cuántos años tú tienes? Pero esa la respondo yo sola. Exacto. 49 con braces recién instalados. Chequen eso, miren. Normalmente. Señores, es decir, que te fuiste ya siendo adulta, que ya viviste una parte de tu vida adulta y toda tu vida aquí en República Dominicana,
que es donde naciste. Entonces, esos primeros años de tu vida, vamos a decir la Evelyn niña, ¿cómo fueron? Sin tocar mucho lo del tema del libro, que lo vamos a dejar para el final, pero ¿cómo tú creciste? ¿Cuál fue tu entorno? Cuéntanos un poquito. Mira, yo nací en Santo Domingo en el 1870, no, mentira, 1976. De una madre adolescente, mi mamá tenía 17 años cuando yo nací, y un papá adolescente también, qué coincidencia, ¿no? Sin embargo, yo crecí en el hogar de mis abuelos, junto con mi mamá. Tuve el privilegio, y lo digo así, de ser recibida por ellos, cuidada por ellos, educada por ellos, igual que con mi mamá, porque prácticamente terminaron de educar a mi mamá, ella fue a la universidad, se graduó y yo crecí al lado de ellos. Fue un hogar para mí, y lo puedo decir para mí porque también conozco la versión de mis tíos y mi mamá y fue diferente, realmente fue diferente. Pero para mí fue un hogar de mucho amor, de mucho consentimiento. Mis tíos, imagínate tú, una niña entre 7 tíos, acá, la única sobrina, la única nieta, recibí mucho amor, recibí mucha buena formación, sobre todo formación cristiana. Yo crecí en la iglesia. Mi abuelo fue un hombre dedicado al servicio de la gente, porque yo entiendo que hay diferentes maneras de servir. Mi abuelo sirvió en la iglesia hasta que murió en la iglesia. Eh, y esa fue como que mi formación principal a nivel de ver una persona sirviendo a otros. Entonces, fui creciendo con esa formación. Luego me casé. Cuando me casé salí de la casa de mi abuela. O sea, ya empecé a hacer mi vida. Tenía una empresa aquí de eventos. Trabajaba con las grandes empresas comerciales, preparando eventos corporativos y eventos personales. Entonces, llegó un momento en mi vida, en esos momentos que a veces uno dice, oye, ¿y ahora para dónde voy? ¿Qué hago? Y yo dije, miré a mi alrededor, yo había quitado mi negocio, había empezado a trabajar como asistente de un departamento de mercadeo de una marca conocida aquí en el país. Y tenía ya aproximadamente 9 meses trabajando allí. Y llegó ese momento, yo miro para todas partes, digo, yo, ¿sabes qué? Yo siento que ya en este país ya lo que yo iba a cubrir aquí ya está hecho. Yo requiero hacer un salto. Y ahí es donde viene lo de arriesgada. Sí. Evelyn, vamos un poquito más para atrás. Yo Con siempre soy una la que... hija, dijiste, ¿verdad? Sí, Sí, ahí Y va para estabas yo para casada atrás. en ese momento. no. O sea, que te fuiste con tu niña. Bueno, era 2011. Mi hija tenía en ese momento 10 años. Entonces, Sí, porque no es lo mismo irnos con una niña de Sí, 10 no. años, ¿eh? Ojo. bueno, yo me casé, salgo de mi casa, como comenté, me caso y tengo una niña, Nicole, el amor de mi vida, y que hoy tiene 26 años la niña, ¿eh? Sabroso. Y está casada y buscando reproducirse. Ay, Dios mío. Entonces, digo, me llega este pensamiento y es como, mira, y sé que ustedes lo saben, pero los que los escuchan tal vez no. A veces llega esa certeza, esa convicción y esa fuerza que tú no sabes de dónde es, o que tú crees que no sabes de dónde es, que te dice, mira, es lanzarte, confiar y lanzarte. Tú no sabes qué te va a recibir abajo, si es un colchón, si es una burbuja de aire, si son los bomberos, pero tú sabes que tú vas a caer bien, pero tú solamente tienes que lanzarte en ese momento. Y ese fue el momento que llegó a mí, cuando yo dije, ¿sabes qué? Ya aquí paró esto. Eso fue noviembre 11 del 2011, lo recuerdo ahora mismo, cuando yo tomé esa decisión. Entonces, hablo en la empresa que estoy trabajando, que voy a llegar solo hasta diciembre. Viene el tema de hablar con el papá de mi hija, porque estábamos ya divorciados en ese momento, porque me la llevo para Estados Unidos. Ay, ay, ay. Enrolarlo para que él esté de acuerdo, porque sin su consentimiento no podía llevármela. Claro. Y hacerle ver que era una oportunidad de vida para ella, de mayores oportunidades, y gracias a Dios ha sido así. Entonces llega ese momento, yo me voy en enero, la niña se queda terminando el año escolar, en mayo se va y ahí nos reunimos de nuevo y empieza nuestra vida juntas en Estados Unidos. Pero Evelyn, una pregunta, y yo siempre soy la que interrumpo y vuelvo para atrás. ¿Cuál era el plan cuando tú llegaras allá? Porque está bien, tú tomaste la decisión. Sí, nos Mira, fuimos. o sea, porque cualquiera va a decir, Bien. ah, no, porque ya llegó bien y ya tenía... ¿Cuál era el plan? Porque tú mencionaste lo de lanzarte sin saber dónde ibas a caer, pero tú sabes que iba a estar bien.
Pero ¿cuál era el plan que tú tenías? Mira, yo tenía como 5 planes, Ejecutaste el 6. porque totalmente. Yo tenía como 5 planes y lo que se dio no estaba planificado. Mira, yo tenía una relación con quien es mi esposo hoy de 13 años, Julio Guzmán, porque te esperes. Tenemos mucho Sí, Julio. hay muchos realmente. Julio. Estamos- Hombres buenos hay por todos. Claro que sí, a mí me consta, ¿verdad que sí, Elizabeth? Claro. Totalmente. Entonces, yo tenía una relación ya de 1 año con él y el plan era, si la relación continuaba fluyendo como tal, en algún momento empezar a vivir juntos, pero ese plan no estaba todavía establecido. Entonces yo me voy a Miami, donde está mi mamá, y me voy con el plan de estar 3 meses allá, compartir con mi mamá, tenía ya mucho tiempo distanciada de ella. Entonces me voy con esa idea, en lo que mi hija llegaba y nosotras seguíamos nuestro camino. En abril de ese mismo año, yo llegué en enero, me dice, Julio, vente para acá, para donde él vivía en Virginia, yo estaba en Miami, vente para acá para que pasemos 2 semanas aquí y tú vayas viendo si te gusta el espacio, cómo es esto, para que vayas conociendo. Pero todavía no habíamos hablado de que cuándo vamos a empezar a hacer los planes. Claro. Bueno, llegó el día, me voy de vacaciones, o sea, yo dejé mi carro en Miami, todas mis cosas en Miami, y me voy con una maletita para 15 días de vacaciones. Cuando llega el día 14, que al otro día yo me voy, y le digo yo, mira, voy a hacer el check-in, yo tengo que estar a tal hora en el aeropuerto, no sé cuánto, me dice él literalmente. Pero, ¿por qué tú no te quedas conmigo? Digo yo, ¿cómo así? Explícame. Dice él, mira, nosotros tenemos casi 15 días viviendo chévere. La estamos pasando muy bien, nos llevamos muy bien. Lo único que tenemos que hacer es reproducir estos 15 días cada 15 días. Y esto va a estar Ese sí perfecto. tenía su plan. Ese sí tenía su plan bien Yo montado. porque por suerte lo conozco. Ese Por tenía su suerte que lo plan conozco. bien montado. No, normal. Eso es una juliada, vamos a Julio llamarle siendo Julio. Julio siendo Julio. Y es como que los Julios Me son así, encanta. pero parece que son así como que Me encanta. sin relajo. Conocemos como 5 Julios Está aprobado, cercanos. está aprobado. Y es como que esa es la media de los Julios. Óyeme, La Asociación de Julio Internacional está aprobada. y la hemos tenido todos los Julios juntos, porque el día del libro estaban todos. Tú decías Julio, salían 5 gente. Sí, y todos son como de esa manera de ser. Bueno, el caso es que yo como que me puse en shock. Quería, porque estoy enamorada de mi esposo, qué chévere, sí, pero eso no estaba en el plan. Pero volviéndolo de arriesgada, yo le dije, claro, vamos. El punto es que el pasaje se perdió. Ay, ay, ay. Yo mandé a vender mi carro en Miami, todo lo que tenía que hacer lo mandé a hacer por teléfono. Oh my God. Y esos 15 días ya van por 13 años. Felizmente casados. No es un matrimonio perfecto porque somos seres humanos, pero nos llevamos súper bien. Compartimos muchísimas cosas, mucha confianza. Y más que cualquier cosa, yo puedo decir, es el mayor apoyo y soporte que yo tengo en mi vida de cualquier índole, emocional, familiar, financiero, de diversión. O sea, es como que es todo en uno, porque también es mi mayor hater. Claro, porque ven acá, y entonces hay que balancear. Quien más bullying me hace y quien más me ama, habitan en el mismo cuerpo. Ay, Jesús Señores, y santísimo. Evelyn lo pone muy bonito. Ella llegó, ella mencionó, dejé mi carro allá, pero yo lo que tenía 3 meses en Miami. Vamos, cuando tú llegaste, Ujú. ¿cómo tú vivías? ¿Qué tú hacías? ¿Qué facilidades? ¿Qué cosas se te dieron fáciles? Cuéntanos un poquito ya de esa parte antes de tú irte, que ya sabemos que Julio, ya tenías el apoyo de Julio en Virginia, pero cuando tú llegaste, ¿cómo fue eso? Si conseguiste trabajo de una vez, ¿cómo fue esa Mira, adaptación? mi caso no es un caso muy común, porque yo puedo decir que, siempre lo he dicho, soy la hija favorita de Dios y él se viejo loco conmigo. Yo llegué a casa de mi mamá y los 3 meses que duré allá yo no estaba trabajando, yo estaba en la universidad aprendiendo inglés, que todavía no lo he aprendido, pero bueno, hago mi mejor Aprendiendo, esfuerzo. por eso se llama aprendiendo. Aprendiendo, ¿verdad? No aprendí inglés, sino Claro, aprendiendo aprendiendo. inglés. En ese tiempo tuve oportunidad de compartir con mi familia, que la mayoría vive en Miami. O sea, fue prácticamente vacaciones. Okay. Entonces, paso ese momento y empiezo entonces en abril a vivir ya con Julio en Virginia y entro prácticamente en el mismo espacio. Julio tiene una empresa de construcción, yo empiezo a ayudarlo desde la oficina de la casa, pero no tuve la necesidad, gracias a Dios, de salir a la calle con estas historias que conocemos de claro. mucho trabajo y mucho esto. Gracias al apoyo de Julio empecé a ver lo que es el mundo de los bienes raíces. Entonces empecé a prepararme en esa área
y he hecho una carrera bien grande en ese espacio por muchos años. Em, Sin embargo, como todo el que emigra, tuve mi proceso de depresión. O sea, llegó un momento, a pesar de que yo no tuve que coger lucha, no, no tuve que salir a trabajar ni pasar trabajo, como dicen en esa parte. Sin embargo, la desconexión emocional de no, ni soy de aquí ni soy de allá. Sí, claro. Extraño mi gente, porque se lo decía a Belkis en estos días, después del evento. La conexión, el calor humano no es igual. Allá tú conoces mucha gente, aquí tú tienes amigos, desde mi experiencia, ¿no? Ujú. Entonces, ese espacio, ese momento de no me gusta el sistema, no lo entiendo, no lo conozco, cosa tan sencilla como el crédito, que aquí en ese momento no existía. Ahora sí, pero cuando yo me fui de aquí, el buró de crédito no existía. Y allá tú eres tu crédito. Las distancias que allá tú caminar para ir al supermercado, 40 minutos manejando no es nada. Aquí 40 minutos manejando es ir al interior Ah, del bueno. país. Adaptarme a todo eso, aparte del apoyo que tenía de Julio, tener mi hija al lado, me costó. Y viví como esa transición. En algunos momentos lloré, en algunos momentos me sentí en baja. Sin embargo, recuerdo que yo le dije a Julio un día, ¿sabes qué? Dame 2 años para yo meterme este paisito en un bolsillo. Esa fue una, Paisito, eso fue una expresión que la tomé como de desesperación. Fue como un compromiso que yo hice conmigo. Claro. Y esa expresión salió de la película de Balbuena. No sé si la han visto. Hace mucho salió Bueno, esa película. es parte de mi tesis, yo la he visto como 25 Ah, veces. bueno, Y me entonces. sé los diálogos. Bueno, entonces Balbuena dice esa, esa Esa expresión, expresión en una claro. parte de su película. Entonces yo le dije a Julio, dame 2 años para yo meterme este paisito en un bolsillo. Pero lo hice para yo comprometerme conmigo y tener un testigo, de no quedarme en zona cómoda, de no, hubiera sido muy fácil para mí acomodarme, tú sabes, Claro, y claro. esa no soy yo. Entonces, después que eso pasó, todo sigue evolucionando. ¿Que ha sido color de rosas? No. O sea, nada es color Y de yo sí rosas. dudo, porque Miami era la llegada de transición, Virginia no estaba en los planes, ¿cuál era la ciudad? O sea, porque tú no te ibas a quedar en Miami. Mira, en Miami estaba la mayor cantidad de mi familia, pero tenía una amiga en Nueva York que me Exacto, tenía enamorada para ir a Nueva York. claro, Pero yo no conocía lo que es la vida en Nueva York. exacto. Y Belkis, que me conoce, sabe que yo no viviría en Nueva York ni que me regalen un penthouse. Señores, yo amo Nueva York, Que no es lo Yo amo mismo, ¿eh? Nueva York. No es lo mismo, por eso. No. Entonces, yo no conocía Nueva York, pero mi amiga me tenía ilusionada, ven para acá, que Sí, no sé qué, no sé claro. cuánto. Y obviamente eso iba a durar como 2 días, ese viaje a Nueva York. Como buen New Yorker. Exacto, entonces, gracias a Dios no se dio esa etapa del plan Z, porque salió el que no estaba en ese momento. Pero entiendo que los planes de Dios son perfectos. Claro. Mira, y como digo, yo ustedes saben, yo siempre a la que voy. Emily mencionó la parte de real estate. Pero señores, ella llegó a ser presidente de NARE, que ya nos explicará y todo eso. O sea, no fue de que cualquier realtor, o sea, no. Explícanos tu caminar en ese mundo Y en otro de país, ¿eh? y en otro país que es totalmente también en inglés, la mayoría de clientes, los bancos. Sí. Explícanos, porque ella lo pone fácil, y también en el real estate, o sea, pero explícale un poquito a la neta. Mira, no fue fácil, no fue fácil. Cuando yo empecé a hacer bienes raíces, todo empezó aquí. Cuando Julio y yo teníamos nuestra relación, digamos, de novio, que nos estábamos conociendo, él me dijo, cuando tú estés en Estados Unidos vamos a hacer bienes raíces, porque él tiene una empresa de construcción. Yo compro la casa, tú la arreglo y tú la vas a vender. Y así hacemos un equipo. Pero solamente el plan era trabajar con él. Ese era el plan. O sea, yo no voy a tener que buscar clientes. Si no era como el equipo, yo soy tu apoyo. Entonces yo le dije a él, mira, depende de cómo eso se haga allá, porque como se hace en República Dominicana, a mí eso no me gusta. Como se hacía en ese momento, porque ahora ha cambiado un poco. Claro. Sí. Entonces cuando llego me doy cuenta que sí, que es muy regulado, que se requieren licencias, que hay como que mucha estructura. Y le digo que está bien, que vamos a darle. Y yo empiezo efectivamente solamente haciendo sus transacciones. Luego me doy cuenta de la oportunidad que tengo de apoyar a gente a obtener su casa, gente que no sabe, que no conocía el idioma, que entendía que no podía, que él en algún momento lo habían estafado o engañado, que eso sucedió mucho en Estados Unidos en una época. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo puedo ayudar a la gente a que obtenga su casa y estoy haciendo negocio. Señores, y empecé a envolverme, porque yo soy de esa, que empiezo de que de achín y después termino hasta aquí, ¿no? Entonces empecé a envolverme con el asunto hasta que yo dije, yo requiero conocer gente.
que me ayuden en las transacciones, que si los bancos, que si los abogados que hacen los cierres, todo eso. Y me hice miembro de una organización que es una asociación de realtors hispanos a nivel nacional. En el estado de Virginia yo me afilié a ellos y comencé en el board como voluntario, en la mesa directiva, como voluntario, hasta que en el 2023 fui la presidenta ese año. Bien. Entonces, fue mucho aprendizaje, muchos momentos muy felices, pero también a darse los pelos, a veces por impotencia o no saber cómo hacerlo. Y en mi carrera de real estate también fue un aprendizaje enorme. Yo le decía a una amiga que era como mi mentora, que ya es dueña de una compañía de cierres, de títulos. Le decía, óyeme, es que todo lo que le puede pasar a una gente en real estate me ha pasado a mí. Se me murieron vendedores en medio de la transacción. Ay, ay. Ya eso cambia el escenario completo porque hay que parar todo, hay que esperar que pase el proceso de herencia, eso dura hasta 90 días o más. Y clientes que estaban vendiendo pues decían que no iban a vender. O sea, todo lo que le puede pasar a un ser humano en real estate a mí me pasó. Y ella me decía, aprende, que te estás convirtiendo en la mejor. Claro, completamente. Pero hay un detalle que yo siento que me falta. Ujú. Porque tú vivías en Santo Domingo, te fuiste en el 11, ¿verdad? Pero tú dices que tú tienes una relación previa con Julio, ese santo. Tienes una relación previa. Ese santo. ¿Cómo se dio la relación? O sea, ¿cómo lo conociste? Sí, porque saltamos como Porque de que Julio tengo está en una Estados relación Unidos, tú estás aquí y Miren, tenían una relación cuando tú llegaste allá. yo le voy a dar mi versión de esta relación, Ok. porque deben hacer otro podcast para escuchar la Para versión escuchar de la versión de Julio, Julio, claro. que son totalmente diferentes. Esta versión de Julio pasó Como debe ser. en el metaverso, pero Bien. en el mundo donde yo estaba no sucedió. Mira, Julio y yo nos conocimos el día 1 de enero del 2011, porque pasó medianoche del 31 de diciembre, yo salgo con mi prima, mi hermana y una amiga, cosa que yo nunca hacía. O sea, esa fue la primera vez que yo salí para la calle un 31 de Año diciembre, nuevo, divorciada y con mis amigas. normalmente. Tú ves lo que tengo que pensar. Esa parte. ¿Viste? Eso para Señores, señores, que le estaba por haciendo suerte mal. que yo hice esta pregunta. Miren, Me mujeres, estaba tomen nota. haciendo mal. Mujeres, tomen nota, nota. el momento mágico es el día primero. El día primero, váyanse de Por rumba ahí suerte mismo. viene uno ahí cerca. Belki, Exacto. te voy a estar dando seguimiento. Ya saben, si se ven por ahí, ya saben en lo que Bueno, salgo con estas mujeres para la calle y veo que llegamos al punto A. No, esto no está de nada. Al punto B, esto no está de nada. Señores, ya hemos ido como a 5 sitios y andaban en mi carro. Ay, ay. Y ya esta que está aquí tenía el truño de este largo. Primero, porque yo lo que salí fue a bailar y no había bailado ni un Ni anuncio. una pieza. Segundo, porque era la chofera de estas mujeres que estaban gozando atrás y yo manejando, cuidándome de todos los y no borrachos. podía beber mucho. No, yo no tomo, yo de ninguna manera tomaba. ¿Cuál es el que está manejando? Está trabajando, ¿eh? Y ya yo estaba, mira, ¿y hasta la cuánta es? Llegamos a Zambra, no sé si eso existe todavía. Sí, No, sí, pero yo creo que fuimos, sí. no existe ya. ¿Tú fuiste a la Gustavo Mejía? Sí. Ahí no. Llega- Para curarnos de salud, no sabemos si existe. Sí, sabe. Julio y yo no somos de la Es calle, verdad, por es si verdad. acaso. Yo dije que no, diciendo Ahorita no. seguro. Llegamos ahí por mi prima, que era la guía turística, nos lleva ahí porque la otra éramos tres que era. Ay, mi madre. Mi prima era la que nos estaba indicando los pasos. Cuando llegamos al sitio, tú supiste que eso estaba así. Y yo estoy parada por este estilo, esperando que ellas se ubiquen en una mesa, porque ella conocía al dueño y andaba buscando una mesa para dejarlas sentadas e irme para mi casa. Ya, la iba a dejar botar y me iba a Se te había tomar... acabado la gasolina social. Sí, y me iba a tomar como 15 días volverme a contentar con ella, pero yo estaba dispuesta a pagar el precio. Claro. Y se estaban quedando en mi casa, o sea que yo no sé qué iba a pasar esa Sí, noche. sí. Bueno, hasta que pasó un caballero muy bien vestido, muy elegante, y me invita a bailar. Pero ¿qué pasa? Que el tipo me lucía que no era dominicano. Yo dije, ay, me van a mandar a bailar y segurito que baila malo. Que eso es lo peor que le puede pasar a una gente que le gusta bailar. Ay, ay. Pero yo que estaba ya desesperada por bailar, le dije que sí. Ay, Dios mío. Yo me imagino que él tiene que estar pensando lo caro que le salió esa bailadita. La noche entera se tuvo que tirar. No, los 13 años que llevamos, Ah, porque no, todo o sea, empezó no. ahí. Ay, eso es un punto de partida. Entonces yo le he dicho que sí. Le digo que sí al caballero. Y cuando él hace así en un perico, le digo, pero muchacho, ¿de dónde No, tú eres? encendido. Ay, yo soy de donde canta la Guinea, Cotuí. Digo yo, ay, pero aquí es.
Te digo que esos merengues que hay que tener 8 pies para bailarlo, nosotros lo bailamos la noche entera. Encendido. En medio de la bailadera me dice, ¿cómo tú te llamas? Yo me llamo Evelyn. Ah, ¿y tú? Julio, el que va antes de agosto, digo yo, ay, qué fantástico este tipo. Pero bueno, ahí nos pasamos la noche. A las 6:30 de la mañana, entonces nos fuimos las 4. Julio y su cuñado que andaba con él a desayunar a Adrián Tropical. O sea que se dio más. Se fueron a desayunar. Bueno, pero el Sí. primero, bueno, sea, No, ya amanecimos ahí, Amaneció. amanecimos bailando. no era nada fuera de lo común No, no. El, en chi- ese momento. el chiste está que el tipo de ahí, mi amor, lo vi todos los días. O sea, si yo tenía que ir a un sitio, todo el tiempo andaba ahí, Militarmente. militarmente. Se iba el día 4, cambió el vuelo para el día 9 y ya cuando él se fuera, éramos noviecitos. O sea, Tú, ya- esa parte me faltaba. No me he arriesgado lo suficiente. Ya, pero éramos noviecitos en mi cabeza, en la de él, En la de yo él. no creo que eso tuviera. La de él ya no buena bailar. de que ya yo me voy, adiós. Exacto, ya tú sabes, hablamos después. Sin embargo, él no sabía en el gancho que había Ya caído. caí, fue. Ay, sí. Ahora, si él estuviera aquí, diría que desde que yo lo conocí le escondí el pasaporte y él no se pudo ir el día que se tenía que ir porque yo le escondí el pasaporte. Esa versión está buena. No, y lo siguiente es esto, cada vez que salíamos íbamos a un restaurante, porque ¿a dónde vamos a ir? Las niñas sería como yo van al restaurante. Claro. Entonces él dice, y aparte de eso, tuve que matarle el hambre porque eran a cenar todos Todos los los días. días para un restaurante, anda al día. Claro. Pero esa es la Esa versión de versión él. está aprobada por la Asociación de Julio Internacional. Ah, bueno, oye, ahora. Sin lugar a dudas. Te lo voy a prestar, Julio, para que haga un podcast, pero solamente ustedes dos. Sí, de Julio a Bueno, Julio. mira, ¿y cómo fue entonces ya luego que él se fue? ¿Cómo fueron las interacciones? ¿Cómo sucedió luego Bueno, después de eso, él le cogió mucho amor a la patria y venía cada 3 meses. Duraba aproximadamente 10 a 15 días. Ahí yo fui conociendo a su familia, él fue conociendo la mía. Sobre todo fuimos dándonos cuenta de los valores familiares que compartíamos, los hijos. Yo tenía ya mi hija para ese momento. Cuando yo conocí a Julio, Nicole tenía 8 años. No, tenía 9 años ya. Y también tú sabes, nos dimos cuenta de muchos valores que tal vez en ese momento él no andaba buscando pareja, yo no andaba buscando pareja. Y es justamente lo que sucede en el momento que tú no estás buscando, como que las cosas se alinean y encuentras a la persona indicada. Entonces, muchos de nuestros valores se vieron reflejados. Por ejemplo, el valor de la familia, el trabajo en equipo, los hijos. O sea, los hijos para nosotros son sumamente importantes. Y él tiene 3 hijos, yo tengo una, pero sin embargo son nuestros hijos, son nuestros muchachos y estamos ahí para ellos, no importa qué. Claro. Entonces, la familia también tiene una familia muy, muy grande, muy unida. Y lo mismo pasa por mi lado, mi familia es grande, estamos dispersos por todas partes, pero cuando nos juntamos es el mismo amor, el mismo cariño de siempre. Y nosotros eso lo compartimos también, el, el, la- el servir al ser humano, aunque ambos lo hacemos de manera diferente. Claro. Yo puedo decir que Julio es extremadamente altruista, es un hombre que a mí realmente me inspira y me aterriza. O sea, yo siento que es mi cable a tierra, él lo sabe, se lo he dicho 1000 veces, porque yo soy muy soñadora, también soy de que de una cosita así creo un universo. Él me dice, oye, espérate, bájate, Vamos al al paso paso. 2. Esto es así, esto es así. Y yo soy de las que veo todo lo que funciona. Y él me dice, mira, pero mira hacia la derecha, a ver qué tú ves. Oh, es como ese balance. Claro. Ok, ahora sí volvemos como que al punto, porque nosotros, son como dicen por ahí, cosas que no nos importan, pero queremos saber. No, pero la parte ya luego que tú estás en Naret, que a mí me consta que fue un camino recorrido también, no fue que llegaste y fuiste presidenta a la primera. Sé que tuviste en otros roles inferiores primero, en apoyo, primero voluntaria, ¿verdad? Que como más o menos entra. Luego fuiste escalando, yo tuve el privilegio de ir cuando fuiste vicepresidenta. O sea que tú recorriste el camino, ¿no? Porque tampoco la gente ya piensa como que llegó y mira, ella hizo la tarea, como dicen por ahí. Luego que estás en medio del proceso de NARET, sabemos que entonces tú haces otro tipo de entrenamiento, otras cosas, que es lo que actualmente hace, que es donde queremos llegar realmente. ¿Cómo fue ese proceso contigo previo y el valor que le viste? Entonces tú decís, mira, yo quiero esto para donde yo vivo. Mira, mientras yo estaba en el real estate, desde el 2018, yo empecé a trabajar con lo que es transformación. En el 17 tuve mi entrenamiento, donde yo descubrí un montón de cosas mías, donde trabajé con muchas limitantes y vi cosas que no estaba viendo de quién yo estaba siendo en ese momento.
Y empecé paralelo a entrenarme, a hacer maestría, a leer, a hacer otras certificaciones, como a prepararme en eso, porque yo estaba comprometida con que eso que yo había vivido yo lo iba a llevar a mi área. Yo creo mucho en el hispano, en el extranjero, cómo nos fajamos, cómo logramos, cómo trabajamos el doble que trabajaría cualquier otra persona por crear el famoso sueño americano y Claro. cómo las limitaciones nos frenan mucho y son limitaciones que nos ponemos nosotros. Y yo decía, wow, si el hispano tiene, donde yo vivo, esta herramienta va a explotar, o sea, va a crear algo grandioso. Y eso me movió a llevar el centro de transformación a Maryland, que ha sido un proceso arduo, un proceso Claro. intenso, un proceso que hay que tener algún tipo de enfermedad mental para mantenerse en eso. Completamente. Yo no sé cuál es, pero hay que tener una. Eh, Locura por el ser humano, fe, Una humanidad. fe irrazonable, vamos a decir. Eh, Mira, en este momento ahora mismo está sucediendo un entrenamiento allá y pensarlo y traerlo en este momento me mueve mucho porque solamente el creer en la gente, o sea, el querer que la gente tenga una segunda oportunidad. Claro. A veces en contra de la misma gente. Ujú. Sí. Con la resistencia que como humanos logramos desarrollar. A mí sí justamente iba por la línea del dominicano de la diáspora. Tú lo trajiste más abierto al latino en general. Ujú. Y sí yo respeto mucho al dominicano que se fue. Por el hecho de que primero tú tienes dos experiencias, la local y la de allí siendo una gente de fuera. Pero la conexión que mantienen todavía el día de hoy República Dominicana depende prácticamente de la diáspora. Económicamente, pero también en otros aspectos que no solamente son el económico, porque a veces decimos, la diáspora manda mucho dinero, pero también la diáspora ha hecho que, por ejemplo, fíjate como cuando tú te fuiste de República Dominicana, la manera en la que se hacía el real estate aquí no era la que se hace hoy. Y mucho de eso tiene que ver con la influencia Ujú. de Estados Unidos, que lo tenemos cerca, pero sobre todo porque tenemos la mitad de nuestra familia allá. Como tengo la oportunidad de hablar con un dominicano de la diáspora que se fajó aquí y que se fajó allá, a mí sí me gustaría escuchar, sobre todo mujer, ¿verdad? Que tú digas, porque la mayoría no se sabe expresar. O sea, la mayoría no se sienta a decir, mira, yo salí de Santo Domingo detrás de un sueño y llegué aquí. Sin embargo, como dominicana, ¿qué valores son los que nos sostienen a nosotros siendo una comunidad tan poderosa en Estados Unidos? Y me gustaría escuchar de ti, ¿cuáles tú entiendes que son esos valores? Mira, en el área donde yo vivo, la comunidad dominicana es pequeña. En Nueva York, New Jersey, Boston es mucho mayor. Sin embargo, a pesar de esa comunidad ser pequeña, yo te puedo decir que algo que nos mantiene unidos y nos mantiene con lo que nos caracteriza a los dominicanos, esa alegría, es precisamente eso. El, el ser alegre, el dejar pasar las cosas y no, y que te resbalen, ¿entiendes? Esa familiaridad. Tú llegas a la casa de un dominicano allá y aunque tú no lo conozcas, tú eres de la casa, Claro. ¿entiendes? Y ese descubrirnos por el acento. Tú eres dominicana. Claro que sí, ya Que somos, nosotros pensamos que no tenemos acento, ¿eh? Aquí nos claro. criamos pensando que no tenemos acento. Pero tú, mira, yo conocí una dominicana en una fila de un supermercado, así como Priceman aquí. Ella está hablando por teléfono y dice, ay querida, y con Ajá. eso yo, tú eres dominicana, pero claro, mi amor, terminamos haciendo quipes en mi casa Ya tú al sabes. otro día. O sea, esa hospitalidad y ese calor humano, eso nosotros llevamos hasta Alaska. Y eso yo creo que es lo que nos hace y nos apoya a ser resilientes y a rediseñarnos una y mil veces. Y como, mira, si yo no me quito, ¿entiendes? Y Claro. a veces el ser ese relajo, tú sabes, porque, por ejemplo, a mi esposo le encanta un dominó. Y a veces vamos a los lugares a jugar dominó. Y yo no conozco a la gente, pero somos familia No, todos. y más el domino, que tú terminas ¿Entiendes? abrazado, peleando, sin conocer al otro. Exacto. Y yo observo desde afuera, porque a veces cuando uno trabaja con la gente,
empieza a ver más allá de lo evidente, como diría la espada del augurio de los Thundercats. Señores, busquen en YouTube que ya eso no lo dan. Sí, yo era fan full de los Ay, yo era Chitara. Ya tú. Full. Sí, nos estamos yendo lejos. Estamos sacando las cédulas, ¿no? Sí. Muy bueno eso que Evelyn menciona, lo de llevar este taller a su zona, que es Maryland, porque tú y tu familia lo hicieron viajando. O sea, a mí me consta que Evelyn, primero como que su equipo de apoyo, ¿verdad? Y lo que ella encontró para ella, quería que toda su familia lo viviera, porque lo hizo tu hija, tu hermana, tu esposo, Mami. tu mamá. Entonces, como que su núcleo, que eran personas cercanas a ti ya por, bueno, mamá, hija, hermano, esposo, viajaron a Nueva York a hacer los procesos. Y luego entonces ya que tú viste el valor y lo que había creado no solo para ti, sino para tu hija, tu hermana, tú dices, yo quiero que todo el mundo pueda vivir esto. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue tú decir, mira, ya, aunque, señora Evelyn mencionó que hizo otras certificaciones y eso no solo fue que ella hizo ese taller y dijo, voy a poner esto en Maryland. Tú empezaste a hacer otras certificaciones en neurocoaching, dijiste que le diste mucho maestría, señores, no fue simplemente voy a poner esto porque yo lo hice, sino que hubo una capacitación tuya de tu parte, una inversión económica y de tiempo que tú entendiste necesaria antes de tú tomar la decisión de lanzarte a la incertidumbre, como dice nuestro maestro, Duro. para crear lo Para mí que es el mejor, crece el el día mejor de hoy. consejo. Sí. Entonces, cuéntanos ahí cómo fueron esos inicios. Mira, lo primero es que en cuanto a preparación, primero hice mi propio entrenamiento, luego hice maestría, eso fue un proceso de 8 meses. Más adelante hice una certificación de neurocoach, luego hice el máster en neurocoach, hice una certificación en firewalk, en caminata sobre fuego y elementos de alto impacto, hice una certificación de coaching holístico. Luego hice una certificación en Breathwork, que es respiración consciente y activa, que también trabaja procesos de destraumatización y de profundizar en tus heridas y sanar esa parte. Y por ahí puedo seguirte diciendo otras preparaciones. Sin embargo, eso es en la parte de Evelyn, el ser humano, que tiene una formación de estudiar, de avalar mi conocimiento y todo eso. Claro. Más que todo eso, el mayor entrenamiento me lo ha dado la gente en los salones, cuando yo los escucho, cuando yo veo lo que procesan, lo que están procesando, y como que es como la pasantía de los médicos. Tú puedes tener la teoría, pero la práctica y ese sentir y ver a la gente te lo da estar ahí en el espacio. Entonces, en el 2018, yo digo, ¿sabes qué? Yo lo voy a poner acá. Toco puertas, las que yo entendía que estaban abiertas para mí. Claro. Y resulta que no eran las abiertas. Me recordé del ejercicio de enrolamiento. Digo yo, pues un no es una nueva oportunidad. Y le comenté a alguien, ¿sabes qué? Quiero poner un centro en Maryland, sin embargo no sé cómo hacerlo porque las personas con las que yo quería hacerlo me dicen que no, que yo no, que no lo pueden hacer. Me dijo, pues yo lo hago contigo. Y esa persona también tenía un centro. Y yo le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, vamos, ven. Al otro día había un centro abierto en Maryland. Entonces ahí empezamos con la estructura, los entrenadores. Algo que yo siempre he tenido muy presente es que se trata de la vida del ser humano. Y por eso no cualquier persona está capacitada para pararse a dar un entrenamiento. Claro. Y si el entrenador no reúne las condiciones o el perfil de un entrenador para crecer, no va. No va, simplemente no va. ¿Por qué? Porque es mi compromiso que la gente, y el compromiso de Belkis también, porque lo que no saben, Belkis y yo trabajamos juntas allá. Hey, Belgi, encendía. Y Belgi va para adelante y yo voy a decir algo también. Entonces, es para nosotros demasiado importante que la persona que se pare al frente tenga esa responsabilidad que nosotras compartimos, que son de los valores del centro, ¿entiendes? Claro. Entonces, fue un proceso de error y prueba. Fue un proceso de que hoy tenemos ciertos números de participantes, al otro día teníamos 0. Fue un proceso de reírnos y llorar. Mira, yo no te puedo decir que tantas cosas sucedieron. Yo recuerdo que es una historia que siempre cuento, que a mí me sostuvo mucho la frase no lograrlo no es opción.
que utilizamos como ancla ya en el entrenamiento. Y yo recuerdo que era lunes. El viernes había un básico. Yo tenía 5 personas para ese básico el lunes. Y yo estaba en una energía, pero en una condición que desde ahí yo no iba a crear absolutamente nada. Me acuerdo que Julio estaba en la oficina conmigo, la oficina de la casa, y yo le dije, mira, necesito un espacio. Si tú oyes cualquier cosa, todo está bien, no subas a la habitación. Señores, me fui a la habitación y lo digo públicamente, lloré. O sea, yo saqué toda la frustración, el miedo, la decepción, todo lo que yo tenía que estar experimentando en ese momento, lo saqué. Yo prendí el televisor, puse una música y yo empecé, saqué todo eso, Una catarsis. literal, hice una catarsis ahí, provocada y todo. Dije, no, yo tengo que sacar esto. Fui a la nevera, busqué un helado, puse a Moana. Me pasé el resto del día viendo a Moana, comiendo helado y palomitas de maíz. Eso sucedió Bien. como a las 4 de la tarde. Al otro día en la mañana me levanté, me bañé, me maquillé y dije, ahora es, ahora sucede. Y me puse en esa energía. Y en ese momento Belkis no estaba conmigo, era yo sola con mis circunstancias. Y en mi cabeza lo único que yo repetía era, no lograrlo no es opción. Es que no lograrlo no es opción. El viernes teníamos 15 vidas sentadas en el básico. Wow. Y yo, ahí fue cuando yo lloré, cuando yo vi a esa gente. Pero me sostuvo el que no lograrlo no era una opción. Wow. Y a veces la gente dice, ay, qué lindo, mira el centro, qué bonito está, cuánta gente. Pero mira, Ujú. ha sido parto de trillizos de pie. Ya, hay Imagínenselo, Hay imagínense. lágrimas. Nos consta. Mira, y algo bien importante que Evelyn menciona, lo de la catarsis que ella hizo, que si la gente no sabe, porque la gente dice, no, eso es una catarsis. O sea, catarsis es gritar o llorar para sanar el corazón herido, lo que sea que tú tengas, porque a veces Desahogarse. usamos esa palabra y la gente entiende como que, ay, Ujú. tengo una catarsis, y Sí. es bueno, o sea, es funcional, que a veces, lo digo porque hay personas que quizás nos vean, que tengan resistencia con ese tema, pero cuando tú tienes un compromiso, una visión y tú sabes que tu energía depende mucho de eso, el rediseño es lo que siempre tenemos como a la puerta, aunque en momentos nos cueste, porque como dice Evelyn, somos humanos, no que somos y que todo funciona perfecto. Incluso ese mantra que Evelyn dice, Evelyn me prestó una camiseta, el día que yo me iba a tirar de paracaídas, que necesito algo para empoderarme, que justamente es la que dice, no lograrlo no es opción. Porque todos tenemos como eso que nos apoya. Así que tú te tienes una frase o algo por ahí que le funciona, o una imagen. A mí, mis hijos son como que yo lo digo siempre, como que ese sostén para muchas cosas. Así que ustedes usen ese refuerzo que ustedes tengan y lo sacan cuando lo requieran. Evelyn, aparte de Crece, también funciona paralelo, que es un poco más reciente, lo que es Creciendo Juntos. Hablar un poquito de eso, que es algo que quizás, como yo no lo trabajo directamente contigo, pero sí veo lo que hacen, el impacto que tiene en la comunidad latina también allá en la parte hispana, por decirlo. Entonces, hablan un poquito de Creciendo Juntos. Mira, Creciendo Juntos es un programa de Academia Crece. Academia Crece es una organización sin fines de lucros, una non-profit, que a mí se me ocurrió abrir, porque no tengo suficiente con los compromisos, tú sabes. Sí, quiere más. Entonces necesitaba el número 225,000 y llegó Academia Crece. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que justamente esto de emigrar de países genera distancia. Yo tuve el privilegio de poderme llevar a mi hija, pero muchos hispanos han emigrado y dejan a sus hijos detrás. Y me di cuenta en un entrenamiento que hice para jóvenes dentro de Crece que hay mucha distancia, y sobre todo en Estados Unidos, que se trabajan horarios muy largos, que hay doble trabajo, que los hijos se quedan solos, metidos ahora en los electrónicos. Señores, ¿cuánto daño le estamos haciendo a la juventud y a la sociedad? Tal vez no, porque a lo mejor así pensaron de nosotros en algún momento, cuando íbamos creciendo, y estamos bien, ¿no? Pero bueno. Entonces, Academia Crece surge con el propósito de poderle dar servicio a personas de escasos recursos que no pueden acceder a entrenamientos y que tal vez no saben que estos entrenamientos sirven. Entonces, a través de esta organización, pude enlazar con otras organizaciones que también son sin fines de lucro y abrirnos a los estudiantes hispanos, ahora mismo en esta etapa, de 11 a 15 años de edad, de escasos recursos, poderle dar entrenamientos. Y este entrenamiento de Creciendo Juntos busca cerrar la distancia que hay entre padres e hijos. Y te puedo decir que he encontrado madre e hijas que no se hablan.
porque mamá se fue cuando yo tenía 6 años. Yo llego aquí cuando tengo 11 y yo no te conozco. Ahora tú quieres venir a ser, Y tú a eres ser mi mi mamá. mamá Claro. y a ponerme régimen. Mi mamá es mi abuela o es mi tía. Entonces, cuando el adulto ¿se va para qué se va el adulto? Se va para darle mejor vida a sus hijos. Claro, Pero el hijo no quiere el zapato nuevo. El hijo no quiere los 5 pesos para comprarse un helado. El hijo quiere la presencia de mamá y de papá. Entonces, ese me voy para darte mejor vida se traduce como me abandonaste. sí. Y ahora tú quieres venir a ser mi mamá. Y es tan fuerte que decirle, por favor, desen un abrazo. No lo hacen. Se quedan mirándose como rivales, como si te mueve te disparo. Y es triste. O sea, es doloroso ver eso. Ahora, eso es al inicio. Al final, la satisfacción de verlos abrazarse, de decirse te amo, que padres e hijos ya adolescentes, estoy hablando entre 11 y 15, nunca han tenido la oportunidad de decirle te amo a un hijo. ¿Entiendes? Eh, Padres que pueden abrirse a escuchar, porque no escuchan, simplemente dan órdenes y ya. Hijos que se pasan el día entero, se van a la escuela, mamá ya se fue a las 6 de la mañana para el trabajo, llegan a las 3 de la tarde y mamá llega a las 9 de la noche a hacerse y acostarse porque ahora tienen que levantarse a las 5. Han encontrado la manera de crear espacios para ellos. Y es algo que a mí me llena el corazón. O sea, es como yo puedo contribuir de esta manera porque en los entrenamientos de Crece, quiero aclarar que Crece y Academia Crece son dos organizaciones son diferentes. diferentes. Claro. En los entrenamientos de Crece nos damos cuenta que el 99.99% de los temas que manejamos los adultos tienen que ver con papá y mamá. Y digo yo, oye, pero vamos a empezar a trabajar esto ahora, porque yo tengo que esperar a tener 40, 50 años, Para venir 60, 83 años para entrar a un salón a trabajar con papá y mamá, si ahora yo puedo ser interrupción. Y parte de la visión de Academia Crece es ser interrupción de esos patrones disfuncionales para crear adultos funcionales. Entonces, es más trabajo para mí. Financieramente no representa nada. Sin embargo, la satisfacción de poder ver a esos jóvenes que en lugar de recurrir a las drogas, a irse de la casa, a, a estar en la calle, a buscar sexo o irse con personas porque no se sienten parte de la familia, no se sienten parte del hogar, y poder ser interrupción de ese patrón, para mí eso no tiene precio. Y muchas veces a los padres que yo los veo 100% comprometidos, les digo, vente al entrenamiento básico de adultos que yo te lo voy a dar una beca, para poder como impactarlo de una manera más íntegra. Ahora bien, yo tengo un currículum del condado que maneja las escuelas, el cual yo me tengo que llevar de ahí. Sin embargo, ese currículum tiene temas como crear lazos familiares, comunicación efectiva y Claro. todo eso. Sin embargo, eso yo lo traigo desde los ejercicios vivenciales que sabemos que funcionan. Y cuando tú pones a un hijo a confrontar la desaparición física de mamá y darte cuenta cómo será tu vida sin mamá, entonces ahí empiezan a aprovechar los momentos y a crear conexión. Es muy lindo realmente y yo creo que hace la diferencia totalmente. Claro. Yo te iba a preguntar desde el punto de vista de empresaria. Fuiste empresaria en Santo Domingo y también en Estados Unidos. Justamente, parte de la respuesta, creo que la he escuchado, pero de igual manera. Tú que tienes un negocio, por ejemplo, cuando vemos a alguien que tiene un supermercado, aporta a la sociedad porque genera empleos y casi siempre el motor social del empresario es la generación de empleo y la generación de dinero. Escoger luego hacer un negocio o entrar en una plataforma de negocio cuyo fin es el humano, es el ser, y aunque el dinero es parte esencial para que todo se mueva, sabemos que hay un tema mental del empresario, ¿verdad? Que es profit o el generar divisa. ¿Cómo tú haces el switch? O sea, ¿cómo se hace el switch de decir, mira, yo puedo con este dinero comprar 3 casas y venderlas y genero quizás mucho más dinero que lo que pudiera generar aportando, ayudando a otros seres humanos, que como tú mismo lo has dicho, no es nada fácil. ¿Cómo se hace el switch? O sea, yo quiero como que si alguien que es empresario hoy lo escucha, ¿verdad? Alguien que dice, pero ¿cómo que me pueden hablar a mí de que de estar ayudando a la gente? Y, porque nosotros estamos ayudando a la gente, generando dinero, generando empleo. Pero no vemos, no pueden ver el más allá. Ya.
Mira, yo pienso que es cuestión de pasión. Cuando tú haces lo que te gusta, tú lo haces aunque no te paguen. Y es algo como yo le digo a la gente, cuando tú quieras darte cuenta realmente qué es lo que a ti te mueve, qué es lo que a ti te gusta, piensa si tú eso lo harías sin que te pagaran. Y si tú encuentras eso que tú haces sin que te paguen, empieza a monetizarlo. Y estás viviendo de tu pasión, estás viviendo de lo que realmente amas. Entonces, el real estate es un negocio muy lucrativo. Y eso todos lo sabemos. Eh, y yo puedo ver la diferencia clara en cuanto yo hacía el real estate a tiempo completo y cuando no lo hago a tiempo completo, en función de generación de ingresos por esa vía. Sin embargo, yo puedo hacer esto que yo hago sin que me paguen. De hecho, muchas veces lo hago así, mayormente. Porque cuento con el apoyo de mi esposo, que también eso es una ventaja. O sea, no todo Claro, el mundo claro. tiene como que ese soporte para decir, yo voy a hacer esto y si no me da para comer, mi marido me mantiene. Ujú. Que no es el caso, pero bueno. Sin embargo, cuando tú te puedes dedicar a algo que tú amas, que no te cansas, que puede ser que un día tú digas, ay Dios mío, pero ¿por qué? Y al otro día te levantas con más ganas. Eso es, te dice, tú estás haciendo lo que tú amas. Al inicio, yo tenía como ese encuentro de decir, bueno, pero es que la gente me conoce como realtor y me conoce a nivel general porque he estado Ujú. expuesta en Wow. escenarios, dando entrenamientos por el rol que tenía, ¿no? Y ahora que estoy en el coaching, entró este tema del síndrome del impostor. Porque yo decía, la gente no sabe que yo desde el 2018 me vengo preparando. Claro. La gente no sabe que yo he viajado a diferentes países, hice una certificación aquí, hice una en Colombia, hice una en Puerto Rico. La gente no sabe que yo vine 8 meses aquí a hacer una maestría. O sea, porque no, eso yo no soy de la que ando publicando mi vida y todo en las redes, ¿no? Ujú. Entonces yo decía, la gente no sabe que yo vengo esta trayectoria preparándome para dar un buen servicio acá. Ahora, ¿qué va a pasar? Hasta que un día yo dije, ¿sabes qué? La gente a mí no me mantiene. Definitivamente que no. Segundo, esto yo lo amo. Y si yo le enfoqué toda mi energía al real estate y llegó donde llegó, si yo enfoco toda mi energía en crece, también va a crecer. Exacto. Entonces, elegí el año pasado, en el 2023, enfocarme al 100% en Crece. Sí he hecho transacciones de mis familiares, gente muy allegada a mí, sin embargo, le he puesto toda mi energía al centro y hemos visto la diferencia, ¿entiendes? Hemos visto la diferencia. Entonces ahí es donde yo digo, si tú lo que estás haciendo no te llena, no te levantas como que qué chévere, eh, y encuentras que tú dices, mira, esto yo lo puedo hacer sin que me paguen, no importa que tú tengas una imagen, no importa que tú tengas un camino recorrido. Lo que realmente importa es cómo tú te sientas en el camino. Porque solo se vive una vez. Dicen que hay otras vidas, que hay reencarnación. En lo que yo puedo confirmar eso, yo me voy a gozar esta por si acaso. Como Y, debe ser. Claro. y el mayor tiempo que pasamos en la vida lo pasamos trabajando. Entonces vamos a hacer lo que nos gusta. Evelyn y yo trabajamos juntos, ya lo hemos dicho antes, pero Evelyn es mi mejor amiga, o sea, y algo que siempre tenemos claro es como que no hay que demostrar nada a nadie, sin embargo, cuando tú eres auténtica, cuando tú estás en el camino correcto, de tú saber lo que estás haciendo y con la intención que le estás haciendo, ese es el mejor pago. Aunque sí se necesitamos el dinero, Claro. porque vivimos, ¿verdad?, de gastos, de cosas y más, la vida en Estados Unidos que la gente sabe que es bien costosa y todo ese tipo de cosas. Pero Evelyn, hablan un poquito ya de Crece en temas de estructura. Crece es un centro dedicado al taller de liderazgo y potencial humano. Yo hace como que no sé, pero dime tú qué significa Crece para ti en temas de, aparte de que es un centro que apoya a otra gente, pero para ti, para Evelyn, que Crece sea al día de hoy la realidad que es, con la comunidad que tiene. ¿Qué es eso para ti? ¿Qué es Crece? Ay, mi bebé. Mira, Crece es. Yo declaré Crece cuando yo hice mi básico. El Wow. domingo del primer nivel de los entrenamientos te dicen, declara algo que tú quieres que suceda. Y recuerdo como ahora mismo que el entrenador que está dando el entrenamiento en Crece hoy fue el entrenador que me dio mi entrenamiento a mí. Y yo le dije, yo declaro que en algún momento, algún día cercano yo voy a estar dando un entrenamiento así como lo estás dando tú. Y señores, y voy a hacerte parecer, te voy a interrumpir, Evelyn, algo bien importante. Nosotros, el centro donde Evelyn lo está haciendo en Nueva York, veníamos de un intento fallido de hacer un Crece en Maryland.
O sea, aún crece en temas de contexto. Y no se pudo. O sea, y por eso, una de las razones en la que tú llegas a conocernos, porque se abrió esa posibilidad de un momento a otro, Ujú. de que eso estuviera sucediendo en Maryland. Señores, y lo intentamos. Incluso hicimos noche de invitados, invitamos gente que no fue un éxito para nada. O sea, fue un fallo total. Y de ahí fue que tú entonces dijiste, bueno, si no va a suceder aquí al final, bueno, pues me voy a Nueva York, que cabe destacar que son 4 horas manejando o en bus. Con lo que usted se vaya son 4 horas. Que ir y venir nada más es un día, 8 horas. Y nosotros veníamos justamente de un segundo intento fallido de hacer eso mismo en Maryland. Y nosotros ya no veíamos ninguna posibilidad hasta que tú llegaste. Y al día de hoy es una realidad. Así es. Entonces, luego de esa declaración, yo lo dije y me quedé con esa. Y vengo a lo que decía ahorita, esa declaración como que yo dije, ya yo terminé aquí en este país. Claro. Esa declaración que salió desde una parte tan profunda de mi ser, como de una emoción tan grande, pero de una certeza que yo no tenía idea de dónde, ni siquiera conocía cuál era el camino, o sea, yo no me imaginaba cuál era la vía hasta llegar ahí. Entonces, desde ahí yo empecé a construir ese sueño, ese espacio. Y para mí crece, como le digo a los staff que apoyan en los entrenamientos antes de empezar, digo yo, mira, yo quiero que ustedes entiendan el rol de ustedes. Ustedes son auxiliares de primera línea, así como médicos, policías. En este espacio, ustedes son eso. Porque aquí viene mucha gente a trabajar con su vida, que a veces la única oportunidad que tienen es llegar a este básico. Y quiero que vean el valor que ustedes como staff tienen en este espacio. Entonces, para mí creces eso, es una posibilidad para que el ser humano tenga una posibilidad. O sea, creces un espacio de posibilidades. Y para mí es un sueño hecho realidad, es abrirle la puerta a otras personas para que puedan eh, crear una vida que valga la pena ser vivida. Allá en el centro, por ejemplo, estoy yo, está luego Belkis, que es la coordinadora del programa de liderazgo, está Pili, que es la coordinadora de operaciones del centro, y los entrenadores, que tenemos unos entrenadores escogidos con pinza, como mencioné antes. Y somos un equipo. Pero aparte de eso, tenemos una comunidad. Y dentro de esa comunidad hay gente que son pilares, que sabemos que contamos con ellos, contra viento y marea, que son realmente quienes sostienen el centro, quienes están ahí siempre, o para ser staff, o para enrolar vidas, o para ser apoyo. Incluso hasta cuando sentimos que tenemos un, algo que no hay una salida, para lluvia de ideas, por ejemplo. Claro. Sí, mira, estamos dejando muchas cosas para no abundar mucho. Lo que te trajo aquí en este momento a República Dominicana, Miss Brazen. pero aparte de procesos médicos y eso, el lanzamiento del libro, que si no lo han, señores, yo soy la distribuidora exclusiva Eso aquí es lo en que este yo iba a país. decir, que es la distribuidora exclusiva de Ley. Representante exclusiva del libro. Ya saben, así que tenemos los libros aquí porque está en Amazon. Próximamente, para el año próximo, contamos y confiamos en Dios que lo vamos a tener en las librerías aquí. Luego me verán por ahí insistiendo que lo compren, que va a estar en tal sitio y tal cosa. Pero hablan un poquito de El Señor del Pasado. Bueno, El Señor del Pasado es un libro que yo puedo decir que también es parte de mi proceso y de mi proyecto de entrenamiento. El Señor del Pasado empezó a gestarse en el 2018 y es un libro de transformación. Eh, Parte de mi historia es la base central del libro. Y este libro trata acerca de cómo el pasado, las interpretaciones que nos hacemos del pasado, limitan nuestro desarrollo, limitan lo que queremos crear, nos frenan. Y lo más interesante es podernos dar cuenta que las historias están en tu cabeza, que si en algún momento tú te interpretaste de una manera o de otra por algo que sucedió, ese no eres tú. O sea, tu pasado no define quién tú eres, define quién tú estés siendo en este momento. Si, por ejemplo, tuve una ruptura en una relación y empecé, y a partir de ahí me convertí en una mujer que no cree en los hombres. Y todas mis relaciones terminan por mi falta de confianza. Tal vez no porque el santo esté haciendo algo, sino porque no confío en esa persona y quien yo soy empieza a lacerar la relación y termina. Claro. Entonces, no es, no soy, yo no soy así, yo me convertí así por la interpretación que me hice antes. Entonces, tener el poder, porque para mí es un poder, casi, yo diría que una varita mágica, tener el poder de reinterpretar eso que está dañando mis relaciones, no tiene precio. Y el Señor del Pasado no tiene que ver con
con una relación. Tiene que ver con cualquier evento que en algún momento te haya dolido y que haya generado en ti una interpretación que te limite y tú la puedas cambiar. En mi caso, mi señor del pasado fue mi papá. Estuvo ausente toda la vida y yo pensé que no me hacía falta, porque como te dije, me crié en un hogar con mucho amor, con mi abuelo, mis tíos y todo eso. Y pensé que mi papá no era una página en blanco, pero me di cuenta que no. Me di cuenta que hay muchas cosas que sucedían en mi vida que yo no identificaba que tenían que ver con mi papá. Como nunca estuvo, no lo extrañé. Claro. Como nunca estuvo, no sabía que era no tenerlo. Sin embargo, quien yo estuve siendo en muchas cosas, en mi seguridad, en mis relaciones de pareja, estaban 100% influenciadas en la ausencia de papá. Cuando yo lo pude ver, cuando yo pude trabajar eso, todo en mi vida cambió, pero todo. Y señores, es tanto así que yo dejaba las relaciones funcionando antes de que me dejaran a mí. Porque mi subconsciente manejaba el tema de que si tu papá te abandonó, si el hombre para quien tú deberías ser más importante te dejó, otra persona te va a dejar. Y esto yo nunca lo había dicho en público, lo voy a decir ahora. Pero cuando yo llegué a los entrenamientos en el 2017, yo estaba lista para divorciarme de mi esposo actual. Wow. Yo creo que te lo había comentado a ti, Belkis. No. Y mi mejor amiga, que vive en Canadá, bueno, una de mis mejores amigas, no quiero problemas entre las dos que cumplen año el mismo Cumplimos día. el mismo día. O sea, y la quiero también muchísimo. El universo. exacto, me la pone igualita, ¿sabes? Entonces, Anna, que estaba en Canadá, hizo los entrenamientos también conmigo Viajando en ese desde momento. Canadá, Viajando señores. desde Canadá. Y yo desde Maryland. Entonces, yo le decía, oye, es que yo me voy a divorciar. Y ella me decía, pero tú estás loca, ¿pero por qué? Si ese hombre te ama, te trata como princesa. Y yo, no, pero es que ya yo necesito cerrar este ciclo. Ya tú ¿Por sabes. qué? Porque yo andaba corriendo a que me abandonaran a mí. Claro. ¿Me entiendes? Y eso pasaba con amistades, eso pasaba incluso en negocios, cuando yo mejor me salgo de aquí. Y llegar a los entrenamientos, y quiero y lo comunico para que vean el valor que es realmente darte cuenta desde dónde tú estás operando. Llegar a los entrenamientos y descubrir realmente que yo estoy siendo de esta manera, no porque yo sea así, sino porque tengo una interpretación equivocada. Me permitió mantener mi matrimonio, que ya en noviembre cumplimos este año 13 años. Gracias. Y los mejores años han sucedido después de ahí. Y también gracias a mi hermana, que es un ser humano que yo amo de manera incondicional. El día que yo hice el segundo nivel de mi entrenamiento, yo no sé de dónde, porque habían pasado años buscando a ese señor, mi hermana llegó con mi papá al entrenamiento y fue la primera vez que tuve la oportunidad de compartir con él, el mayor tiempo de compartir con él en mi vida, que fue como 1 hora. Bueno, después de adulta, de niña es otra cosa. De niña antes de 1 año y medio. Entonces, verte desde quien tú estás siendo, desde tus interpretaciones y tener el poder de tu poder, valga la redundancia, reinterpretarte, eso no tiene precio, porque desde ahí tú puedes crear la versión de ti que tú quieras. Yo digo, mira, desde ahí yo tengo el lápiz para escribir la historia de mi vida como yo quiera. Ser la protagonista y no ser la protagonista de novela que llora y sufre, ¿no? La protagonista que se divierte, que vive, que goza, que ama, que es apasionada y que vive la vida que quiere. Completamente. Totalmente. Bueno. Bueno, siempre pedimos la recomendación del libro al final. No hay otra recomendación que no sea El Señor del El Pasado. Señor del Pasado. Totalmente. Y solo falta ya la pregunta final. Vamos a que Julio la haga. Yo, ahorita cuando tú dijiste que bailaba mucho, te iba a preguntar si tú bailabas dembow. Porque estamos hablando aquí de dominicano en Nueva York, y el dominicano en Nueva York lo que está haciendo es bailando dembow. Entonces, Belkis, que te la responde esa pregunta. No bailamos. no estamos bailando dembow por ahora. Por ahora no. No, pero genial. Lo que realmente queremos saber es si eres team té o team café. Ay, mi amor. Sin café. Bueno, ¿verdad? Que Belkis tiene una Señores, gente. Pero sin café 3 veces al día y 4 quizás. Y si llegamos a un sitio y café. En estos días yo llegué, no recuerdo dónde fue, me dijo, ¿tú quieres café? Dije, sería el número 8 del día, pero dámelo, Pero ¿ven? vamos, que somos decentes también. No le Claro. vamos a decir que no. Porque sí, yo le digo que sí por cortesía, no porque, Claro, no por porque decencia. quiera. Sí, no, Mi señor. papá me enseñó eso. Solamente se bebe café
las veces que se te brinda el día. Exacto. Solo eso. Ah, pues tú eres team café también. Ah, Sí, full. O sea, si son Full, personas full. cercanas también, el café como que algo que nos une. Señores, para nosotros, y hablo por Julio y por mí, Julio ya dirá también, es un honor siempre que tenemos personas aquí sentadas que definitivamente son gente de la gente y más que son parte de nuestras vidas, personas que suman, que vienen a dejar una huella imborrable en la vida de la gente. Y de verdad que aprovechamos y buscamos el espacio, como ustedes nos imaginan, porque no queríamos Que se nos vaya. que se nos fuera. Porque hace años que andamos detrás de Evelyn para tenerla sentada ahí. Así que Evelyn, gracias, Gracias un por estar honor. aquí en Gente de la Gente. Señores, gracias por la oportunidad. Para mí es un honor. Los amo a los dos y de A mí verdad. más, pero está bien. Sí, claro, a ver qué más. Yo lo acepto sin problema. Pero de verdad que es un honor estar aquí con ustedes y yo estoy loca por ver este episodio porque se me voy a reír. Señores, gracias. Gracias. Bye bye. Bye.